¿Cómo están, amigos? Pues vean qué bonito luce la chapa de caoba en la bóveda de este ataúd. Vamos a ver en este video cómo es el proceso para poder pegar y que podamos hacer este enchapado a pluma que luce bastante bien en la bóveda de este ataúd, pero que puede tener muchas otras aplicaciones en la carpintería. Así es que si tú quieres verlo, quédate hasta el final de este video. Comenzamos. Pues bien, amigos, este es nuestra bóveda de MDF que lo podemos empezar a preparar para darle un acabado, pero antes de eso vamos a algo muy particular, algo que lo va a hacer resaltar bastante a nuestro modelo de bóveda en MDF. Si ustedes se dan cuenta, en la unión del MDF con el marco inferior ya hemos hecho algunos resanados, vean aquí, para corregir pues algunas algunos detalles que nos van quedando durante la construcción de la bóveda. Entonces, pues digamos que este detallado pues lo tendríamos que hacer de cualquier modo, pero es la base de algo que vamos a hacer a continuación. Comenzamos. Pues bien, el siguiente trabajo que vamos a hacer en nuestra bóveda de MDF, va a ser muy interesante porque lo que quiero es ahora enchapar esta bóveda con nuestra chapa que ya tenemos por aquí, ya les mostré hace un momento, esta chapa de caoba es la que vamos a ocupar para enchapar esta bóveda. Y lo de menos pues sería hacer un enchapado, digamos que hasta cierto punto normal. El enchapado normal o habitual que podríamos hacer es simplemente tomar nuestra chapa y pegarlo a lo largo y a completarla del otro lado, y lo mismo en las cabeceras. Pero vamos a hacer algo más original para darle todavía más vista a nuestra bóveda. Entonces, chéquense lo que vamos a hacer, aprovechando que nuestra chapa es ancha, son 35 centímetros de ancho. Vamos a prepararnos para el enchapado. ¿De qué manera? Veamos a continuación. Y entonces, amigos, lo primero que vamos a hacer para poder darle todavía un mejor acabado a nuestra bóveda, a este enchapado, lo que vamos a hacer es dividirla en 4 y vamos a trabajar a partir del centro hacia las orillas con un enchapado interesante. Entonces voy a tomar mis medidas para poder dividir exactamente en 4 esta bóveda. Vean, este es el trazo que he hecho. Este es el centro y que tiene que coincidir justo con la unión en la parte de las cabeceras, tanto de un lado como de otro. Entonces, a partir de aquí podemos trabajar del centro. Ahora, esta está en bisagrada para que no se nos mueva y coincida también la altura y todo nos quede súper bien. Entonces, de preferencia lo hacemos así, ¿vale? A partir de aquí, entonces, ahora vamos a preparar los cortes de nuestra chapa para comenzar el enchapado. Entonces vamos a tomar una de nuestras chapas y lo que voy a hacer es hacerle un corte a 45 grados. Con mucho cuidado, ya recuerden que esto es frágil, aplicamos este corte. También cuidando nuestros dedos. Hay que hacerlo con calma y despacio para que evitemos accidentes, ¿vale? Yo ya me he cortado así las yemas de los dedos cortando chapa, pues por eso se los digo. ¿Ok? Vean. Entonces ya tenemos este primer corte 45, vamos a hacer el siguiente corte para comenzar ahí. Ahorita les digo cómo lo vamos a hacer. Bien, vean, este que es el sobrante que hemos cortado acá, también lo vamos a ocupar. Entonces lo siguiente que voy a hacer es un corte a 90 grados, de la escuadra, para sacarlo hasta la esquina, ¿vale? Porque ahorita lo van a ver ustedes cómo lo vamos a aplicar y vamos a empezar a pegarlo. ¿Vale? Entonces voy a hacer este corte. Espero que ahí puedan ver. Nos van a quedar dos triángulos así.
¿vale? Entonces, el triángulo, bueno, ahorita vamos a ver, vamos a ir ocupándolos, pero el primero que quiero ocupar es este. Vénganse para la bóveda. Bien, vean. Entonces voy a traer mi tramo de chapa y voy a comenzar justo en el centro, como les decía yo. Entonces es importante que los cortes que he hecho pues coincidan con los trazos que tengo acá. Si hay alguna discrepancia, pues los puedo ir corrigiendo, ¿verdad? Entonces voy a empezar a pegar ya sea este aquí, este aquí, este aquí o este aquí, en cualquiera de los lados. Pues yo voy a empezar por este, ¿vale? Para que a partir de aquí ya nos vengamos hacia acá y terminemos en esta punta, ¿vale? Entonces para esto, pues recuerden que ocupamos nuestro pegamento de contacto o nuestro 5000, el de tu preferencia, pero tiene que ser de contacto. Hay quien prefiere otras técnicas que ya estaremos viendo más adelante, pero esta funciona bastante bien. Entonces, al final lo que quiero lograr es que esta veta que viene así, ahora también quede así y se forme un cuadro. Ya de ahí nos vamos para las orillas. Pero vamos a comenzar entonces. Bien, entonces, por ejemplo, presento mi chapa justo aquí donde la quiero, en la primera línea que divide a lo largo, y ahí voy a ubicar esta chapa. Ya vi que aquí no coincide, pero al final voy a hacer un corte ya que esté pegada. Entonces la presento y voy a hacer un trazo de referencia. Este trazo es para saber hasta dónde voy a poner el pegamento, que no me pase yo de ahí. Y vamos a empezar la aplicación para empezar el pegado de nuestra chapa. Entonces aquí ya tengo mi pegamento de contacto. Voy a empezar a ponerlo, perdón. De hecho, ponerla así por tramos nos va a facilitar la tarea que si la pusiéramos completa. Ustedes van a ver cómo queda más bonito y es más práctico de trabajar de este modo. Obviamente nos vamos a tardar más. Entonces, aquí quitamos el masking que ayuda a que no se nos rompa para que llegue por todos lados. Lo estoy haciendo aquí para que puedan ustedes ver, pero ahorita es probable que una vez que comencemos pues ya no lo hagamos a cuadro. Bien, también mucho del éxito de un buen enchapado, sobre todo cuando usamos pegamento de contacto, es la cantidad de pegamento que ocupamos. Si la dejamos muy pobre, pues es muy probable que se formen burbujas y nos quede mal un enchapado. Entonces, si ven ustedes, he aplicado mucho más en la superficie dura, por decirlo así, que en la chapa. La chapa puede ser una capa mucho más delgada, pero sí en la parte dura o en la bóveda aplico un poquito más. Eso tiene que secar perfectamente al tacto para poder poner la chapa. Entonces vamos a darle su tiempo, aproximadamente unos 5 o 7 minutos, y empezamos a pegarla. Y así nos vamos a ir con cada tramo. Lo que podemos ir haciendo mientras esto sucede es ir cortando las otras piezas y poder avanzar. Entonces voy a preparar las otras piezas en lo que seca este pegamento y ya podremos, después de pegar esta, seguir con la que sigue. Si no están al tacto, ya no se pegan los dedos, podemos comenzar. Entonces pongo mi chapa, me voy a guiar con la línea. Ahí la tengo. Y voy a ir asentando con las manos y después ya lo haré con un tramo de madera.
esta chapa de caoba, la verdad es que es maleable, no tenemos ningún problema en ir asentándola y que vaya quedando bastante bien. Que no se formen burbujas. Vamos a quitar este tramo de cinta masking y ya he pegado este primer tramo. Entonces lo que hago es, este tramo es de MDF y vamos a sobar el tramo de chapa que hemos pegado para asentarlo muy bien sobre la superficie de nuestra bóveda. Y ahí tenemos pegado este primer tramo, acérquense. Bien asentadito, sin ninguna burbuja. Ok, es lo que logramos, es lo que queremos más bien lograr, que no se formen burbujas ni ahorita ni en un futuro. ¿Vale? Entonces ya he cortado este tramo de acá que vamos a pegar a continuación. Bien, este es el siguiente tramo que he cortado, vean. Ya del corte 45 que traíamos, simplemente saqué el ancho que necesitamos acá, un poquito sobrado por supuesto. Y vean, aprovechando el ancho que tiene nuestra chapa, prácticamente aquí ya va a quedar, ¿verdad? Entonces ya nomás nos va a faltar este tramito de acá. Entonces es exactamente el mismo procedimiento, ponemos suficiente pegamento en ambas piezas, ¿verdad? Tanto en la chapa como en nuestra bóveda. Ahorita les enseño aquí un truquito, pero bueno, entonces hago un trazo de referencia nuevamente para no excederme en la aplicación de nuestro pegamento, ¿verdad? Ahí está. Hasta aquí tiene que llegar mi pegamento. No le hagan caso a este primer trazo porque sí, lo había yo presentado mal. Entonces voy a aplicar el pegamento nuevamente en la bóveda y en mi tramo de chapa, ¿vale? Esto lo hago en el banco y esto lo hago acá. Entonces, igual que hemos hecho con el primer tramo que hemos pegado, ponemos suficiente. Aquí es bien importante que el pegamento llegue bastante bien pegado en la chapa que ya está, ¿verdad? Que tenga pegamento por todos lados. No debe quedar ningún espacio en blanco o sin pegamento, mejor dicho. Bien, vamos a continuar. Ya al tacto nuevamente esto ya se puede pegar. Ahora, lo que voy a hacer, porque estas uniones siempre son un poquito difíciles. Es decir, la unión que tenemos aquí para la chapa que sigue, o sea, yo no necesito que esté perfecto, que el corte esté tan derecho, porque lo que voy a hacer es encimar unos milímetros esta chapa sobre de esta. Entonces, al final, lo que va a pasar es que se va a adaptar esta chapa al corte que tenga esta, ¿vale? Y no lo voy a cortar con cúter, obviamente. Eso durante el pulido va a quedar. Lo que sí tenemos que hacer es planchar bien o asentar bien nuestra chapa. Entonces lo voy a hacer y ahorita les muestro el detalle, pero podemos comenzar. Entonces recuerden, un par de milímetros encimado. Bien, ahorita les muestro cómo ha quedado encimado, pero voy a terminar de asentar esta chapa. Listo, ya la tengo muy bien asentada. Recuerden, todo es con paciencia, que nos vayan quedando las cosas bien. ¿Vale? Entonces, ahorita les muestro el detalle aquí.
Lo siguiente será entonces cortar este tramo de acá para pegarlo. Bien, aquí está el detalle, vean. Son casi 4 milímetros lo que ha quedado encimado la chapa. Y al final esto lo va a quitar la lija, ¿vale? Pero es importante porque si no, bueno, que sepamos esos truquitos si no sabemos el proceso del enchapado, ¿vale? Vamos con este tramo. Bien, tengo este tramo ya para acá. Vamos a hacer lo mismo, encimarlo un poco. Entonces vamos a poner el pegamento para pegar esta pieza, ¿vale? Y ya vamos a hacer el corte de remate aquí para lo que será la cabecera. Entonces vamos a aplicar nuestro pegamento. Justo así, bien. Un poco no está interesante este proceso. Voy a echarle a la otra pieza y ya venimos a pegar este primer cuadrante. Bien, ya lo tengo aquí y ahora podemos pegarlo. Lo mismo, voy a encimar un poquito la chapa. Listo, perfectamente pegado. Bien, vamos a dejar los sobrantes que tenemos al final de la curva para el final, pero sí podemos hacer este corte de acá. Y entonces ya nos venimos para el otro lado y terminar el segundo cuadrante, ya les muestro. Vamos a hacer esos cortes. Ayudado de nuestro cúter, voy a empezar a hacer este corte. Vean, poco a poco. La idea es asentar la cuchilla del cúter para que no corte de más. Bien, aún va a quedar un poquito grande, pero ahorita ya que vengamos para las cabeceras les muestro cómo va a ser este remate, ¿vale? Porque será interesante como ver cómo se une el costado con la cabecera. Ahorita está ligeramente sobrado, lo vamos a dejar así. Entonces vamos a venir ahora para el otro lado. Bien, por aquí ya tengo este tramo que he cortado para acá. Y vean, así va a quedar. Es exactamente lo mismo que hemos hecho acá, solo que al contrario, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo mismo, empezar a aplicar nuestro pegamento y empezar con esta pieza y continuar acá para rematar igual como hicimos con este cuadrante. Bien, ya vieron que presenté el siguiente tramo y lo que vamos a hacer aquí es pegarlo completo. Ya después haremos este corte de acá, pero el tramo lo tenemos que pegar completo. Eso nos va a ayudar a que no se nos mueva la veta y se puede ver continuidad a pesar de la tapa abatible. Pero vamos a pegarlo sin cortarlo, ¿sale? El corte lo haremos después. Ahorita les muestro cómo lo vamos a hacer, pero necesitamos terminar de enchapar toda la bóveda. Entonces vamos a acelerar esta parte para aplicar el pegamento por acá y continuamos.
Bien, ahora ya tengo este tramo de acá, me falta este último tramo de este costado. Nos pasaremos al siguiente y terminaremos con las cabeceras. Bien, pues este fue el último tramo ya de este costado de la bóveda. Entonces ya tenemos enchapada la mitad o casi la mitad, porque pues faltan las cabeceras. Ok, vamos a continuar de este lado, que es exactamente el mismo proceso. Lo único que voy a hacer aquí es rectificar esta línea para que quede perfectamente derecha, y aunque me quede encimada o me quede es decir, una vez que lo tenga derecha puedo ir cortando los tramos a modo de adaptarlos, pero ya a una línea recta. Entonces voy a tomar mi regla para hacer o rectificar todos los cortes de las chapas que ya están pegadas en este costado, y replico lo mismo de este lado, y ya nos venimos a trabajar con las cabeceras. Tomamos nuestra regla y nuestro cúter, lo vamos a ubicar nuevamente para rectificar el corte, ¿vale? Lo que nos sirve de guía para poner esta regla, recuerden que es el punto donde queda el tramo de la cabecera, ¿vale? Entonces, con ese me guío para que el corte me quede bien derechito. Bien, ahí ya pasé el cúter. Y vamos a quitar con el mismo cúter, levantar el sobrante. Ven, ahí ya que pasa el cúter con la regla, vamos a quitar este sobrante. Con el mismo cúter lo podemos levantar. Este sobrante lo tenemos que quitar, ¿vale? Ahorita les muestro cómo nos queda. Listo, ya levantamos el sobrante y ya tengo una línea perfectamente recta. A partir de aquí vamos a empezar nuevamente el enchapado, empezando por el centro nuevamente. Prácticamente repetir el proceso, pero ahora en el otro costado de la bóveda. Bien, aquí primero hago la unión donde hice el corte y voy asentando. Y ya también tengo esta de por aquí y vamos a pegarlo.
Bien, pues vamos a pegar los últimos tramos de este costado. Déjame checar que sea correcto. Que sí. Estos son los últimos tramos del otro costado y ahorita vamos a hacer ya la cabecera, ¿vale? Ahí lo tenemos, vamos a ver cómo lo hacemos de este lado. Bien, aquí vamos a hacer también el trazo, de acuerdo al centro que tomamos. Ok, ahí la tengo. Y lo vamos a hacer con los sobrantes que nos quedaron. Bien, estos sobrantes entonces van a ir así, vean. Estos dos sobrantes son los que sacamos cuando hicimos este primer corte del centro. Entonces nos van a servir ahora para pegarlos justo aquí. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Ya con la línea que hemos trazado, vamos a pegar este, por ejemplo. Entonces vamos a ponerle su pegamento igual. Lo vamos a pegar de este modo. Bien, ahorita para pegar el otro nada más me voy a cerciorar que aquí la unión quede muy bien. Si no, pues hago una corrección en el corte, echamos nuestro pegamento y ponemos la última pieza. Y ya después haremos los recortes pertinentes, ¿vale? Entonces, pues ahí está, miren. Va a quedar ligeramente encimado, pero ya lo podemos corregir en el pulido. Bien, esta es la última pieza de la cabecera, el último tramo de chapa acá. A la par estoy haciendo la cabecera de allá. Entonces, ahorita que termine yo de asentar muy bien, hacemos los recortes. Tenemos que ir a empezar también el pulido para que nos ayude a recortar los excedentes. Y ya les muestro cómo luce, ¿vale? Pero ya está casi lista. Y pues ya estamos cortando el excedente en las cabeceras. Vean por aquí también. Y también por un lado pues tenemos que ir cortando el sobrante que nos queda ahí. Este de acá, miren. Ahí vamos sacando todo el sobrante. Ok. Y también pues ya podemos hacer el corte donde está la tapa batible. Vamos sacando los sobrantes con el cúter lo más que podamos. Y lo último lo vamos a dejar para el proceso de la lija. Ahorita vamos a ver cómo estos sobrantes van saliendo durante el lijado. Pero bueno, el corte que voy a hacer a continuación es el que divide. Es precisamente el de la tapa batible. Y ahora ya abre mi tapa. Pero recuerden que lo enchapamos juntos, ¿vale? También voy a enchapar esta parte de acá y esta parte de acá más tarde. Y pues tenemos que pulir para que nos quede la holgura, ¿sale? Pues recorto, hago el prelijado y ya les muestro finalmente cómo nos quedó.
Bien, pues la última lija que he pasado ya para dejar nuestro enchapado listo ha sido una de agua, grano 360. Así es como concluimos el enchapado. Ya podemos ver la figura que hemos logrado con este enchapado a pluma. Vean, aquí se forma un cuadro al centro que se va desplazando hacia las orillas y termina en lo que son las cabeceras. Pero veamos cómo luce ya esto con el barniz. Pues bien, así es como luce ya con los barnices nuestro enchapado que hemos hecho. Como ustedes pueden ver, es algo que realza bastante un trabajo de carpintería. Otra opción más, una clase más para nuestro canal. Si te gustó nuestro video, por favor regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvide dejarme tus comentarios. Yo como siempre te dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedas checar y te veo en el próximo.